Ahí está grabando. Bueno, buen día a todos. Soy la doctora Valentina Sarli, residente de segundo año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y continuando con el módulo de síndrome coronario agudo, hoy voy a hablar sobre el uso de vasodilatadores, IECA, ARA2 y antagonistas de receptores de mineralocorticoides en pacientes con infarto agudo de miocardio. Bien, como para recordar los efectos de los nitratos sobre la circulación, sabemos que los nitratos a través de su acción sobre la guanilato ciclasa van a producir la liberación de óxido nítrico y esto va a producir vasodilatación, ¿sí? Va a disminuir las resistencias sistémicas, produciendo una disminución de la poscarga y a su vez también va a disminuir el retorno venoso, permitiendo así la reducción de la precarga. ¿Qué tenemos sobre evidencia de los vasodilatadores en infarto agudo de miocardio? Este estudio fue publicado en AJAC en 1996 con el nombre de GC3 Trial. Fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que demostró, digamos, o investigó la eficacia del lisinopril, trinitrato de glicérido transdérmico y su combinación para mejorar lo que fue la supervivencia y la función ventricular después de un infarto agudo de miocardio. Se aleatorizaron 19.394 pacientes, recibieron lisinopril oral, nitratos intravenosos por 24 horas y luego parches de nitrato, su combinación versus lo que fue el grupo control. Y demostró que aunque la administración sistemática de trinitrato de glicérido comenzó temprano y continuó durante 6 semanas después del infarto agudo de miocardio, no arrojó evidencia de beneficio. Otro estudio fue el ISIS-4, que fue publicado en The Lancet, que randomizó a pacientes a recibir captopril, que es un IECA oral, mononitrato isosorbido oral, y además sulfato de magnesio intravenoso en 58.050 pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio, y demostró que el uso de mononitrato isosorbido oral no tuvo reducción significativa en la mortalidad a las 5 semanas ni en general. Vemos que las muertes en el grupo asignado a mononitrato alcanzó a 2.129 pacientes y en el grupo placebo a 2.190, y tampoco demostró, digamos, ventaja en el seguimiento adicional sobre la supervivencia posterior de los pacientes. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? La Sociedad Europea de Cardiología nos dice que los nitratos intravenosos pueden ser útiles durante la fase aguda en pacientes que presenten hipertensión o insuficiencia cardíaca, siempre obviamente que no haya hipotensión, infarto del ventrículo derecho o que hayan administrado inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 en las 48 horas previas. Y además, después de la fase aguda, nos dice que los nitratos siguen siendo fármacos valiosos, sobre todo para controlar los síntomas de angina residuales. Bien, para recordar entonces cómo es el mecanismo también de los IECA y de los ARA2, sabemos que los IECA van a actuar inhibiendo la enzima convertidora angiotensina 1 en angiotensina 2, y los ARA2 directamente van a actuar inhibiendo la angiotensina 2, que es la que va a producir AT1 y la liberación posterior de la aldosterona. ¿Qué tenemos de evidencia sobre el uso de inhibidores de la enzima convertidora angiotensina en infarto agudo de miocardio? Vamos a ver que hubo estudios no selectivos de comienzo precoz, que fue un metaanálisis de estos estudios, el Consensus 2, el GC3, el ISIS-4 y el CS1. En el Consensus 2 hubo en total 6.090 pacientes que se aleatorizaron a recibir enalapril en las primeras 15 horas con un seguimiento de 6 meses, y lo que fue después la muerte, la comparación de muerte con el uso de placebo y IECA, fue en porcentaje 10,2% para el grupo placebo y 11% para el grupo que recibió enalapril. En el estudio GC3 fue sobre 19.394 pacientes que se aleatorizaron a recibir lisinopril en las primeras 24 horas con un seguimiento de 42 días, donde hubo disminución digamos, de la muerte con diferencia significativa a favor de los que recibieron lisinopril. El ISIS-4 fue sobre 58.050 pacientes que fueron aleatorizados también a recibir captopril en las primeras 24 horas con un seguimiento de 36 días, donde también hubo diferencia de muerte significativa a favor de los que recibieron captopril. Y el CS1 fue sobre 3.634 pacientes, también con el uso de captopril en las primeras 36 horas con un seguimiento de 28 días, donde no hubo diferencia significativa entre el grupo placebo y los que recibieron captopril.
Después tenemos también, estudios selectivos y de comienzo tardío, el CEP, el AIRE y el 13. El CEP fue sobre 2.231 pacientes que se aleatorizaron a recibir captopril en los primeros 11 días con un seguimiento de 42 meses, donde hubo diferencia significativa en la muerte a favor de captopril. El AIRE fue sobre 2.006 pacientes que recibieron ramipril en los primeros 5 días con un seguimiento de 15 meses, donde también hubo diferencia de muerte a favor del ramipril, y el TRACES fue sobre 6.676 pacientes para recibir trandolapril en los primeros 3 a 7 días con un seguimiento de 26 meses, donde también demostró diferencia significativa en la muerte, en la disminución de muerte, a favor del trandolapril. Y también tenemos estudios selectivos, pero de comienzo a las 24 horas, que fue el SMILE, sobre 1.556 pacientes que se aleatorizaron a recibir sofenopril en las primeras 24 horas, y hubo 2 seguimientos, a los 42 días y a los 12 meses. En los 42 días no hubo diferencia significativa, pero a los 12 meses sí hubo diferencia significativa en la disminución de muerte a favor del sofenopril. Entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en infartos de miocardio complicados con insuficiencia cardíaca redujeron la mortalidad en forma amplia y significativa, comenzando su empleo en los primeros días o semanas de evolución. Dentro de los que fueron los estudios selectivos, como ya dije, los pacientes fueron seleccionados por presentar signos o síntomas de insuficiencia cardíaca con disfunción del ventrículo izquierdo. El SAVE fue en una etapa tardía, post-infarto, en pacientes con FEI menor del 40%, y demostró reducción del 19% de la mortalidad. El AIRE fue en pacientes internados post-infarto con insuficiencia cardíaca clínica, presencia de rales, tercer ruido, entre otros. Demostró que por cada 1.000 pacientes tratados, a las 4 semanas hubo 21 muertes menos y al año 40 muertes menos. Y el TRACE utilizó criterio de inclusión, un score ecocardiográfico que correlacionó FEI menor al 35% y tuvo beneficios similares al AIRE. Y dentro de lo que fue el metaanálisis de los estudios no selectivos, estos también demostraron una reducción significativa, aunque pequeña, de la mortalidad con la utilización de los IECA, y el beneficio sobre todo se concentró en pacientes que presentaban taquicardia sinusal, signos de insuficiencia cardíaca e infartos de cara anterior. ¿Cuáles fueron los efectos adversos? Con el mayor riesgo con el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en la fase aguda del infarto es la hipotensión arterial, por lo que deben evitarse en pacientes hipotensos con una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio o con signos de hipoperfusión sistémica. Y en el metaanálisis de los estudios no selectivos también la utilización de IECA demostró mayor incidencia de insuficiencia renal en los pacientes. También tenemos estudios que compararon y asociaron IECA y ARA2, que fue el estudio Valiant. Este estudio comparó tratamiento combinado de ARA2, el valsartán, con un IECA, que fue el captopril, versus estas drogas en monoterapia. La población fue en pacientes, 14.808 pacientes con infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. La edad promedio fue de 66 años, la FEI promedio fue menor al 35%, 73% de estos pacientes presentaban un Kimball mayor a 1, el 60% tenía infarto agudo de miocardio de cara anterior, y el 66% presentaba infarto tipo Q. Y además, el 50% ya había recibido alguna estrategia de reperfusión. El endpoint primario fue la mortalidad de cualquier causa, y dentro de los que fueron los endpoints secundarios fue un combinado de muerte cardiovascular, reinfarto u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como resultado, no hubo diferencia entre los 3 esquemas de tratamiento sobre los puntos finales analizados, y la conclusión es que ni el valsartán ni la combinación de valsartán con captopril fueron superiores al uso aislado de captopril. Bien, con respecto a la evidencia sobre la utilización de ARA2, tenemos el estudio Optimal, que fue un ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, paralelo en pacientes de alto riesgo después de un infarto agudo de miocardio, que comparó el tratamiento con losartán versus captopril como grupo control. Fue sobre 5.477 pacientes con una edad media de 67,4 años, con infarto agudo de miocardio confirmado e insuficiencia cardíaca durante la fase aguda, o un nuevo infarto o reinfarto anterior de onda Q, y estos fueron reclutados en 329 centros de países europeos.
Los pacientes fueron asignados a recibir losartán 50 miligramos una vez al día y captopril 50 miligramos 3 veces al día, según tolerancia, y el endpoint primario fue la mortalidad por todas las causas, y el análisis fue por intención de tratar. Como resultados, no hubo diferencia de mortalidad a favor de captopril, para el punto final primario, y como conclusión, se demostró que el losartán podría ser utilizado solo en pacientes que sean intolerantes a recibir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, con todo esto y estos estudios, ¿qué nos recomiendan las guías? La Sociedad Europea de Cardiología nos recomienda con, digamos, clase 1, nivel de recomendación A, que se deben administrar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, comenzando en las primeras 24 horas tras un infarto agudo miocardio con elevación del ST, a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica del ventrículo derecho, diabetes o infarto anterior. Después, con recomendación 1B, un ARA2, preferiblemente valsartán, en aquellos pacientes que sean intolerantes a los IECA, y bueno, y debe considerarse administrar IECA a todos los pacientes siempre que no haya contraindicaciones, con un nivel de evidencia 2A. Entonces, la Sociedad Argentina de Cardiología, tenemos la misma recomendación que la europea. Y bueno, y para repasar por último, lo que es el mecanismo de acción, sabemos que en la última parte de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que tras la activación de la angiotensina 2, la secreción de AT1 y la liberación de aldosterona, están implicados, digamos, en el mecanismo del aumento de lo que es la presión arterial. Entonces los diuréticos ahorradores de potasio van a venir a competir con los sitios de receptor de aldosterona, van a bloquear los canales de calcio, y todo esto a nivel de lo que son los túbulos colectores. Como evidencia, tenemos que el estudio FESUS, que fue sobre 6.632 pacientes con infarto agudo de miocardio, disfunción ventricular, o sea, una FEI menor al 40%, e insuficiencia cardíaca clínica. Randomizó a recibir placebo versus eplerenona con una dosis de hasta 50 miligramos, comenzando en los 3 a 14 días post-infarto de miocardio, con un seguimiento promedio de 16 meses. Tengamos en cuenta que el 87% de estos pacientes recibía IECA, 75% beta bloqueante y un 60% diuréticos. Y como resultados, redujo la mortalidad total en un 15%, y además redujo la mortalidad de causa cardiovascular y hospitalización por causa cardíaca en un 13%. Y en relación a los puntos secundarios, redujo la mortalidad de causa cardiovascular, la muerte súbita de causa cardíaca y, como ya dije, las internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Que debemos utilizar los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides. Están recomendados en pacientes con FEI menor o igual al 40% e insuficiencia cardíaca o diabetes, ya tratados con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y un beta bloqueante, siempre que no haya insuficiencia renal o hiperpotasemia, ¿sí? Con recomendación 1B, y bueno, y lo mismo nos recomienda la Sociedad Argentina de Cardiología. Muchas gracias.